La importancia de guardar silencio. Beneficios de guardar silencio para materializar el éxito. Capítulo 3. Hay tiempo de hablar y tiempo de callar. El silencio es parte integrante de la comunicación y sin él no existen palabras con densidad de contenido. En el silencio escuchamos y nos conocemos mejor a nosotros mismos. Nace y se profundiza el pensamiento. Comprendemos con mayor claridad lo que queremos decir o lo que esperamos del otro. Elegimos cómo expresarnos. Callando se permite hablar a la persona que tenemos delante, expresarse a sí misma y a nosotros a no permanecer aferrados solo a nuestras palabras o ideas, sin una oportuna ponderación. Se abre así un espacio de escucha recíproca y se hace posible una relación humana más plena. En el silencio, por ejemplo, se acogen los momentos más auténticos de la comunicación entre los que se aman. La gestualidad, la expresión del rostro, el cuerpo como signos que manifiestan la persona. En el silencio habla la alegría, las preocupaciones, el sufrimiento, que precisamente en él encuentra una forma de expresión particularmente intensa. Del silencio, por lo tanto, brota una comunicación más exigente todavía, que evoca la sensibilidad y la capacidad de escucha, que a menudo desvela la medida y la naturaleza de las relaciones. El silencio es precioso para favorecer el necesario discernimiento entre los numerosos estímulos y respuestas que recibimos, para reconocer e identificar asimismo las preguntas verdaderamente importantes. Hablar oportunamente es acierto. Hablar frente al enemigo es civismo. Hablar ante una injusticia es valentía. Hablar para rectificar es honradez. Callar miserias humanas es caridad. Callar a tiempo es prudencia. Callar de sí mismo es humildad. Callar palabras inútiles es virtud. Hablar para defender es compasión. Hablar ante un dolor es consolar. Hablar para ayudar a otros es caridad. Hablar con sinceridad es rectitud. Callar cuando acusan es heroísmo. Callar cuando insultan es amor. Callar las propias penas es sacrificio. Callar en el dolor es penitencia. Hablar de sí mismo es vanidad. Hablar restituyendo fama es honradez. Hablar aclarando chismes es estupidez. Hablar eliminando falsedades es conciencia. Callar cuando hieren es santidad. Callar para defender es nobleza. Callar defectos ajenos es benevolencia. Callar debiendo hablar es cobardía. Hablar de defectos es lastimar. Hablar debiendo callar es necedad. Hablar por hablar es tontería. Hablar de Dios significa mucho amor. El silencio del hombre. Hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Esta máxima se puede entender a diferentes grados de profundidad. En la sucesión de los días, el silencio puede significar la indecisión, la aprobación, la confusión, el miedo. El hombre acentúa su libertad reteniendo su lengua para evitar la falta, sobre todo en medio de palabrerías o de juicios inconsiderados.
Por encima de esta sabiduría que pudiera parecer puramente humana, es Dios quien funda en el hombre los tiempos del silencio y de la palabra. El silencio delante de Dios traduce la vergüenza después del pecado o la confianza en la salvación. Significa que ante la injusticia de los hombres, Cristo, como fiel siervo, puso su causa en manos de Dios. Así es, Jesús callaba. El silencio es la primera piedra del templo de la sabiduría. El que sabe callar es siempre el más fuerte. Es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. El hombre entra en la multitud para ahogar el clamor de su propio silencio. De los hombres aprendemos a hablar, a callar solo de los dioses.